Muy buenas noches. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que es importante conocer para poder ayudar a los demás. Les platicaré sobre la depresión. Estamos en la asignatura de intervención de problemas en la familia. En la presentación lo vamos a realizar con base a un tipo de galería educativa que les voy a presentar con imágenes ilustrativas del tema. Mi nombre, un servidor, Alcócer Gómez Abraham Israel, será el encargado de compartirles esta valiosa información. Soy alumno de la Universidad de Valladolid, Yucatán, en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Vamos a dar inicio presentando el tema y el objetivo de este. La depresión. Conocer acerca de esto y cómo tratarlo. Esclarecer el concepto de depresión, así como sus principales características como síntomas y tratamiento, al igual que el papel del docente ante esta problemática, mediante una línea de información con imágenes ilustrativas. Muy bien, pues como bien dice el objetivo, vamos a conocer o a esclarecer el concepto de depresión, ya que muchas veces escuchamos acerca de esta definición o de esta problemática, pero no tenemos una idea muy clara acerca de qué es, y en otras ocasiones se suele confundir con otras emociones o con otros sentimientos como la tristeza, que más adelante vamos a platicar cuál es la diferencia. Esto lo vamos a realizar como les comenté al inicio, mediante un tipo de galería educativa en el que les presentaré la definición y su imagen correspondiente. Es muy importante observar las imágenes para relacionarlo con las definiciones. A modo de introducción, quiero compartir la importancia acerca de este tema. Como primer punto, dice que siempre habrá alguien a quien apoyar. Nunca sabemos en qué momento de nuestra vida nos encontraremos con alguna persona que esté pasando por alguna situación, ya sea de tristeza o de depresión. Y si nosotros conocemos bien o tenemos en claro acerca de este problema, pues podremos apoyarla, tal vez no de manera profesional, pero sí atacando los síntomas o las consecuencias que trae esta problemática. El segundo punto dice que nos ayuda a nosotros mismos y a nuestro amor propio, ya que conforme vamos investigando y vamos conociendo acerca de este trastorno, pues vemos lo valiosa que es la vida, ¿no? Y que muchas veces no sabemos controlar nuestras emociones y nos rendimos ante las primeras adversidades que se nos presentan. Entonces es muy importante conocer acerca de la depresión, y esto, sin darnos cuenta, nos va a ir ayudando para saber cómo afrontar pues las diversas problemáticas que se nos van presentando, y también nos va a enseñar a querernos a nosotros mismos y a valorarnos. Podemos salvar una o muchas vidas. Va en relación con el primer punto, ya que nosotros, al ofrecer ese apoyo, podremos incluso salvar una vida, pues muchas veces ignoramos los síntomas de la depresión y creemos que es de manera temporal que se le presenta a la persona, pero esto no es así. Si nosotros sabemos atacar en tiempo y de manera prematura esos síntomas, pues podremos salvar la vida de esa persona, o que se dañe a sí misma y corra en peligro. También puede servir como preparación profesional, como es en mi caso. Como estoy estudiando la licenciatura en Ciencias de la Educación, pues como docente es interesante y es muy esencial conocer acerca de la depresión, pues como sabemos, en toda nuestra vida y en todo nuestro entorno laboral, pues estaremos en contacto con muchísimas personas, y hay personas con diferentes personalidades, con diferentes problemas y diferentes formas de pensar. Entonces, pues si nosotros nos informamos y actuamos a tiempo, puede servir como preparación profesional para saber cómo acercarnos con esa persona, cómo tratarlo, cuáles son los diferentes tratamientos que se le puede dar.
y pues con el objetivo de que logre mejorar su desempeño académico. Ahora sí vamos a dar inicio con la temática. ¿Te animas a saber qué es la depresión? Vamos a conocerlo. La depresión es también llamada depresión clínica o trastorno depresivo. Es un trastorno psicológico y del estado de ánimo que causa síntomas de angustia, tristeza y preocupación. Pues estas personas se caracterizan por presentar síntomas de tristeza. Como les dije al inicio, hay una diferencia entre tristeza y depresión. Y vamos a esclarecerlo más adelante en las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que afecta realmente? Pues como vemos en la imagen, vemos una persona que prácticamente se está dañando a sí misma, pero de manera psicológica. Esa es la definición principal de la depresión. Es un trastorno psicológico que afecta el cómo se siente la persona, el cómo piensa, el cómo coordina sus actividades diarias. Incluso puede afectar el tiempo que duerme, su nivel de apetito, sus ganas de trabajar, pues todo eso se va devaluando hasta llegar a un estado pues de inactividad, ¿no? ¿Cuál es el tiempo mínimo que necesitamos o que requiere una persona para considerar que tiene depresión? Bueno, para que exista este tratamiento de ese trastorno, los síntomas deben estar presentes la mayor parte del día, todos los días y durante por lo menos 2 semanas. Muy bien, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. De hecho, actualmente ya muchas organizaciones lo consideran como la principal enfermedad que causa inactividad. Bien, esto es porque las personas al estar en este estado de ánimo, de angustia, de tristeza, de ansiedad, pues lo que menos quieren en ese momento es a lo mejor asistir a su trabajo, salir a la calle, convivir con sus amigos, y esto causa que se encierre, por ejemplo, hablando metafóricamente, en una burbuja, ¿no? Se encierra en su propia burbuja y no permite que las demás personas pues puedan estar en contacto con él o con ella, y menos que pues acepta recibir un tratamiento. Entonces, pues todos esos síntomas, si no se tratan a tiempo, puede ser incluso fatal para la persona. Un dato interesante acerca de la depresión es que nadie está exento de este estado de ánimo durante su vida. De hecho, todos o la mayoría de la población pues tiende a pasar por esta problemática, ¿no? Pero si recibimos el tratamiento o nosotros mismos nos damos cuenta y tomamos las medidas necesarias a tiempo, pues ya no se podría considerar depresión. Y a pesar de que se da en cualquier edad, la población más propensa a sufrir pues de este trastorno son los niños, los adolescentes y los jóvenes adultos, que están entre un rango entre los 11, 12 años hasta los 25, 30 años. Bueno, la depresión también es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito. Bueno, pues este problema surge muchas veces de sucesos que hayamos pasado durante nuestra vida, y se va formando como una cadena que al final nos lleva a caer en este trastorno. Puede llegar a ser recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela. Bueno, este es uno de los síntomas que más caracteriza a la depresión, ya que las personas que lo sufren suelen empezar a ausentarse, ya sea en su trabajo o en la sociedad. Y pues lamentablemente la consecuencia mayor de esto es que puede conducir al suicidio. Bueno, la depresión se puede diagnosticar afortunadamente
de si se le da un tratamiento prematuro y puede ser tratado incluso por no especialistas en el ámbito de la atención primaria, por ejemplo los docentes o los trabajadores sociales que tal vez no son especialistas en psicología, pero tienen pues cierta noción de cómo trabaja la mente, cómo se presenta esta enfermedad y cuáles son sus principales síntomas. Es por eso que si nosotros no lo conocemos, es hora de que lo conozcamos, porque en algún momento de nuestra vida, seamos maestros, seamos doctores, seamos psicólogos o incluso otra profesión, que a veces en nuestra propia familia o con nuestros amigos puede presentarse y puede llegar, pues como dije, al suicidio. Cada año se suicidan a cerca de 800.000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Pero se han presentado casos ya de niños de entre 11 y 12 años que no precisamente hayan entrado a una etapa grave de la depresión, pero ya con el hecho de estar en la depresión inicial y no recibir el tratamiento adecuado, pues al final de cuentas terminan, pues como dicen, saliéndose por la puerta falsa, ¿no? Y terminan suicidándose. Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, la depresión se puede clasificar en tres tipos. Puede ser leve, moderado o grave. Muy bien, para identificarlo hay que conocer cuáles son sus síntomas. Estado de ánimo irritable o triste la mayoría del tiempo, acompañado de un vacío y ansiedad persistentes. Y vemos en la imagen como una persona pues se puede notar como si le hiciera falta de energía. Y es esto lo que hace referencia al primer punto. Sentimos un vacío con nosotros mismos y esa falta de energía pues provoca que nosotros nos sintamos cansados, sin ánimos de hacer las cosas que solíamos hacer constantemente en nuestra vida diaria. También perdemos el interés por las actividades e incluso por nuestros pasatiempos o la actividad sexual. Obviamente pues hablando ya entre un rango de edad de adolescentes y jóvenes adultos. Podemos sentir fatiga o sensación de que hacemos las cosas de manera más lenta. Y esto no es porque seamos o no es porque nos entorpezca, ¿no? Sino por la falta de energía que nos habla del primer punto. Pues tenemos esa idea de que estamos haciendo las cosas mal o lo estamos haciendo más lento de lo normal, ¿no? Por eso vemos a una niña pues que tal vez se siente confundida, ¿no? Se siente confundida porque pues ya no hace las cosas que solía hacer y eso empieza a causar pues un estado de ánimo de tristeza más profunda. Y tenemos dificultad para concentrarnos, para dormir o todo lo contrario, ¿no? Si hay personas que a lo mejor no duermen y hay personas que duermen más de lo normal, ¿no? Pueden dormir incluso de 16 a 20 horas al día. También pues tienen actitudes de inquietud e irritabilidad. Bueno, un dato interesante también de la depresión es que no todas las personas presentan tristeza, ¿no? Pues la depresión siempre se le relaciona con la tristeza, pero hay otras personas que en vez de tristeza tienen actitudes de enojo y de irritabilidad y a veces decimos, bueno, esa persona tal vez se siente molesta porque le fue mal durante su día, ¿no? Y está bien, a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida, pero si esos comportamientos son recurrentes y como mencionamos al inicio de la exposición, se presenta durante 2 semanas o más tiempo, pues ya podríamos considerar que es uno de los síntomas de la depresión. Otro, no te atormentes, dolores y molestias que se presentan en las personas, como por ejemplo dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos, falta de apetito y pérdida de peso. También pueden presentarse todo lo contrario, ya sea que tengan problemas digestivos por no comer o por comer demasiado, y esto se debe a la ansiedad, ya que muchas personas al sentirse ansiosas y al sentirse pues con esa inquietud buscan solucionar esa ansiedad ya sea comiendo o ingiriendo por ejemplo bebidas alcohólicas, drogas, y eso va generando pues otras consecuencias que vamos a mencionar más adelante. La vida es muy valiosa, así que
pues no debemos de pensar pues ideas de muerte o suicidio, aunque pues estas personas lamentablemente sí tienen esos pensamientos, ¿no? Tienen esos pensamientos de suicidio, pues que son provocados por un odio hacia sí mismo y también por sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. Y esto es generado muchas veces en los entornos en los que nosotros nos desenvolvemos. Si nuestra familia o en la escuela o con o nuestros amigos nos hacen sentir pues inferiores, nosotros vamos a tener esos pensamientos, ¿no? De que somos inferiores a los demás, de que no servimos para nada y empiezan esos pensamientos, esas ideas negativas que al final llevan a pensamientos de suicidio. También tenemos desesperanza, abandono, causando inactividad de igual manera y retraimiento de las actividades usuales. Hay que pues mencionar que nosotros nunca vamos a estar solos, siempre vamos a contar con la gente adecuada, pues que podamos platicarles sobre nuestro problema, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos y podemos evitar esos sentimientos, como decía, ¿no? De culpabilidad, de inutilidad y de abandono. Ahora, ¿cuáles son los riesgos específicamente en la etapa de la adolescencia cuando presentan la depresión? Hay que tener mucho cuidado pues con estos siguientes riesgos. Es por eso que es importante darlo a conocer. Los niños más grandes y los adolescentes tienden a tener problemas en la escuela o estar de mal humor o irritables, acompañado con síntomas de otros trastornos, ¿no? Como la ansiedad, trastornos de alimentación o drogadicción. Bueno, pues muchas veces en las escuelas las personas que suelen pasar por este problema muchas veces son mal vistas por los demás, por sus compañeros, por la gente que se relaciona, ¿no? En ese espacio. Entonces, pues aparte de todos los síntomas que tienen de la depresión, como vemos en la imagen, suelen ser maltratados, suelen ser burlados por los demás, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente punto. No te dejes llevar por los demás. Otro de los riesgos que tienen los adolescentes, ya sea por falta de información, por falta de orientación o de tratamiento, tienden a abusar de las drogas y del alcohol, provocando intentos de agresión propia o suicidio en el peor de los casos. Bueno, al sentirse que ya no tienen solución o que ya no buscan una manera de salir de esta enfermedad, pues empiezan a tener actitudes negativas, ¿no? Que ponen en riesgo su salud y su estabilidad emocional, como son las drogas y el alcohol. Y que de hecho estadísticamente se menciona que muchas de las muertes que se han dado en jóvenes y adolescentes cuando cometen suicidio están en efectos del alcohol y de las drogas, por lo que pues se puede ver que por su propia cuenta no son capaces de realizarlo, así que recurren a las drogas, pues para salirse de su noción, ¿no? De su noción normal y de tener pues esa valentía de realizar este acto tan cruel. Y también suele tener conflictos familiares y dificultades en las relaciones que pueden desencadenarse en el involucramiento con el sistema de justicia juvenil, ya sea que se intenten hacer daño o intenten hacer daño a otras personas, por lo que puede causar que puedan llegar incluso a la cárcel. Muy bien, riesgo de agorafobia, ¿qué es? Pues es el miedo a los espacios abiertos. Esto es porque pasan tanto tiempo encerrados dentro de su casa o de su cuarto que ya tienen ese miedo de salir ante la sociedad y tienen ese miedo de tal vez qué van a decir sobre él o sobre ella, sobre qué es lo que van a pensar las personas. Incluso pues llegan a pensar que las personas hablan mal de ellos, ¿no? Y también tienden a tener trastornos obsesivos compulsivos 2,5 veces mayor y riesgo de anorexia y bulimia 3 veces más grande. Pues eso es debido a que, como vimos, la depresión causa trastornos de apetito que en la mayoría de los casos las personas o los jóvenes dejan pues, de comer. Y hay que tener en especial atención
dos complicaciones que se pueden considerar. La recaída. 70% de los pacientes que sufren un episodio depresivo presentarán algún otro episodio depresivo a lo largo de la vida. Es como las adicciones, ¿no? Como la adicción al alcohol o a las drogas, que puede ser que con un tratamiento adecuado salgan y sobresalgan de ese problema, pero en algún momento, si se deja de tener atención al tratamiento, pueden recaer. Y el suicidio, que los pacientes o las personas con depresión son 30 veces superior o 30 veces más probable de que cometan suicidio, y 15% de los pacientes con depresión han realizado o han cometido alguna vez en su vida algún intento de suicidio. Son cifras bastante alarmantes que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los tratamientos ante la depresión en un adolescente? Pues existen los medicamentos que hay que tener en cuenta que tienen que ser manejados por un médico o por un especialista, y que puede demorar de 2 a 4 semanas para surgir efecto, y su máxima eficacia se encuentra entre las 10 y 12 semanas. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si nosotros no le damos ese tratamiento adecuado o ese uso adecuado a los medicamentos con una persona que tenga depresión, puede ser un arma de doble filo, porque pueden utilizar esos medicamentos para realizar algún acto de suicidio, ya sea ingiriendo más de la dosis adecuada y causándole una sobredosis, ¿no? Que podría causarle la muerte a esa persona. La psicoterapia pues es un tratamiento muy adecuado y que de hecho es sugerido pues para la depresión leve o inicial, pues ya que nos da como que una forma diferente de ver la vida, de platicar con algún especialista que nos va a ir orientando hacia esta problemática y nos va a ir conduciendo hacia el camino adecuado, pues para reducir esos pensamientos o esas actitudes suicidas que nosotros podamos tener. Y los programas y actividades, que esto ya es especialmente para los adolescentes, ya que ofrecen discusiones grupales con profesionales de la salud o también con otras personas, lo que mejora drásticamente sus niveles de relación social. Pues como vimos, uno de los síntomas es que esas personas ya no se relacionan con los demás. Y al asistir a estas actividades podremos darles oportunidad de que conozca a otras personas que puedan estar pasando por esa misma problemática y tengan esa esperanza de salir de este trastorno. Ahora, ¿cómo un docente puede ayudar a algún alumno con depresión? Siempre tenemos que buscar alternativas, tenemos que tener ese interés por indagar todavía un poco más acerca de esa persona o de nuestro alumno. Muchas veces nos dejamos vencer ante el primer intento, ¿no? Como maestros, ya sea por factor tiempo o a veces no tenemos ese interés. Es importante tener esa ética profesional, y si la persona tal vez no se resiste al inicio, porque es uno de los síntomas, ¿no? De una persona con depresión. Se resiste al inicio, pero nosotros tenemos que ser insistentes y preguntarle o dialogar con esa persona más allá, ¿no? De lo que podemos hacer. Hay que observar a nuestros alumnos, tener una postura de observador. Si creemos que nosotros tenemos un alumno que podría estar deprimido, pues hay que intentar recordar cómo se comportaba esta persona meses atrás o semanas atrás. Por esto suele ser un poquito difícil, ya que muchas veces los alumnos intentan disimular pues esos síntomas o esas actitudes, por lo mismo, para que las personas tal vez no se preocupen por él o por ella, y también pues para evitar que les estén haciendo preguntas o para evitar que las personas se acerquen a él. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta observación, y solo es una de las muchas opciones que tenemos, ¿no? Pero sí hay que observar muy bien a nuestros alumnos y ver cómo se comportan, ya que en algún momento durante la escuela o fuera de la escuela incluso, pueden entonces ya actuar y demostrar que podrían estar pasando durante esta etapa de depresión. Y si nosotros sentimos que se nos han agotado todas las opciones
personales. Entonces ahora hay que pedir ayuda y dialogar. ¿A quiénes? Podemos pedir consejo y ayuda a los psicólogos escolares o con los trabajadores sociales. De hecho, pues hay algunas escuelas que cuentan con trabajador social, y en mi caso, cuando yo hice mi servicio social, pues estuve en esa área. Y sí había muchos alumnos que se acercaban para platicar, para desahogarse, pues algunos incluso lloraban, manifestaban que se sentían mal consigo mismos. Y pues eso pues causa como que nosotros debemos actuar, ¿no? Nos damos cuenta que observamos a las personas y podemos pensar que están bien, pero realmente en su interior pueden estar pasándola muy mal. Entonces, nosotros como psicólogos escolares o trabajadores sociales tenemos que trabajar en conjunto con los docentes, o al revés. Los docentes no solamente deben trabajar de manera individualizada, sino acudir pues a otras instancias, otras personas que tengan tal vez otro punto de vista o incluso más información que nosotros mismos, ¿no? Y si aparte de eso nosotros queremos todavía ir un poquito más allá, podemos hablar con los familiares del adolescente, que bien sabemos son el primer contacto que tienen nuestros alumnos, que son sus padres o sus tutores o las personas con las que vivan, ¿no? Es muy probable que esas personas no conozcan o ya sepan que su hijo o hija tiene depresión, pero no conozcan las instancias con las que puedan acudir. De hecho, también eso me pasó en el servicio social, que tenía un alumno con depresión, y cuando lo platiqué con su mamá, pues ella me dijo que ya estaba enterada de todos sus síntomas, pero que no sabía a quién acudir, y que incluso tenía miedo, ¿no? Miedo de que a lo mejor pues se equivocaran al acudir con alguien y que no sea el indicado. Entonces, nosotros como docentes también tenemos que informarnos pues de estos tratamientos, porque ya podemos sugerirle a los padres de familia que pueden llevarlo con un psicólogo, con un psiquiatra, si conocemos de algún programa que se encargue de este trastorno, para tratar ese trastorno, pues podemos sugerírselo, ¿no? Y pues ya va a ser decisión del padre de familia de con quién llevarlo. Muy bien, ahora concluyo con lo siguiente. Concluyo con dos frases que se me hicieron muy interesantes y que están muy relacionados con este tema. El primero nos dice: dejarse ayudar es un acto de valentía, de aceptación y respeto hacia sí mismo. Bueno, yo creo que el primer paso que tenemos que dar, ya sea como una persona que presente depresión o como una persona que esté apoyando a una persona con depresión, es importante aceptar que estamos pasando por ese problema y valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Valorar las personas y lo importantes que somos. Y como docentes, ahora pasamos a la siguiente frase: nuestra mayor gloria no está en caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Pues como docentes no hay que rendirnos ante el primer fallido, ¿no?, que tengamos al tratar a una persona depresiva. Todo lo contrario, tal vez al inicio no podamos ayudar de manera completa a esa persona, pero eso nos debe fortalecer para seguirnos motivando a nosotros mismos y fungir como personas, principalmente como motivadores para la persona con depresión, sobre todo si estamos hablando de niños o de adolescentes. Pues es importante que tengan ese asesoramiento, esa orientación adecuada. Entonces yo creo, a mi punto de vista personal, que el principal papel del docente ante un alumno con depresión pues es el de motivador, el de aquel docente que se preocupa por la situación en la que está su alumno. Y hay que ser constantes con ese tratamiento, no solamente platicar con esa persona 1 o 2 días, ¿no?, sino que incluso durante todo el ciclo escolar podemos estar atentos hacia los síntomas que tiene esa persona.
e iremos viendo cómo poco a poco va a ir mejorando, ¿no? Entonces concluyo que este es un tema muy importante que debemos de conocer y de informarnos de manera adecuada para que podamos intervenir en tiempo y forma. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero de verdad le haya sido de utilidad esta información. Gracias.